Bien, un saludo para todos en este nuevo video acerca de introducción a los libros de la Biblia, una correcta interpretación de la palabra. Hoy terminamos con los libros de historia que hemos venido estudiando del Antiguo Testamento. Esperamos que hasta ahora este material haya sido de bendición para ti. Si quieres conocer el contexto de cada uno de los libros de la Biblia de una forma muy general, pero que te puede dar una base para profundizar o para mirar en dónde estudiar y ahondar en estos materiales de los libros de la Biblia. Recordarte que te suscribas a nuestro canal de como Iglesia Sosteniendo la Verdad, donde habrá muchos más materiales. Sin más, continuemos con este estudio general de los libros de la Biblia en su contexto histórico y algunos puntos importantes a considerar. Dale a la campanita. Entonces, vayamos a los libros de la Biblia. Hoy veremos entonces la parte 3 de los libros históricos y con esto ya terminamos. La parte 3, quiero recordar lo que hemos venido hablando de los libros de la historia. Decíamos que tanto el Antiguo como el Nuevo tienen libros históricos que narran sucesos históricos. Recuerda que habíamos aclarado esto porque muchos toman algunos elementos históricos como ordenanzas. Habíamos puesto el ejemplo de que muchas personas le dan 7 vueltas a un barrio, como Dios le dijo a Israel que le diera 7 vueltas a Jericó. Por eso es que es importante aclarar que los nombres que los libros de historia narran historias. Dios no le dio una orden a Israel, a la iglesia y a todos los creyentes a que dieran vueltas. Dios le dijo en un momento específico, históricamente, en una ocasión puntual, al pueblo que hiciera eso. No es un mandamiento, ni es una orden, ni es un ejemplo a imitar. Ahí lo que tenemos que imitar es la fe del pueblo y las estrategias de Dios que solo son de Dios para demostrarnos que Él es el que da la victoria. Entonces, por eso es importante entender la característica de cada uno de los libros y de los pasajes que estamos leyendo en la Biblia. Lo segundo que habíamos dicho es que pues los libros del Antiguo Testamento constituyen el segundo bloque de lo que para nosotros es la Biblia. Habíamos dicho que la Biblia hebrea tiene un orden un poco distinto, pero la Biblia que nosotros manejamos en el Antiguo Testamento se constituye de la Torá, los libros de la ley y los libros de historia, que es lo que terminaríamos de ver en este video. El último punto que habíamos dicho es que los libros del Antiguo Testamento históricos son Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, el primer y segundo libro, Esdras, Nehemías y Esther. Hoy nos corresponde Esdras, Nehemías y Esther. Entremos entonces con el libro de Esdras. El libro de Esdras es la historia de Esdras, que era un escriba, sacerdote escriba, quien va a reconstruir el templo. Son dos incursiones, o más bien dos salidas de Israel desde Babilonia hasta Jerusalén en este proceso de la reconstrucción. Por eso se llama Esdras, porque es el protagonista, digámoslo, que Dios utilizaría para hacer esta gran obra junto con otros personajes importantes. El autor, bueno, el autor se le alude a Esdras, no porque haya una mención directa como autor, sino porque hay diversos argumentos internos en el libro y apoyo histórico que permiten entender que él sea el autor. Finalmente, el propósito del libro relata los viajes del pueblo, los primeros dos viajes, desde Babilonia hasta Jerusalén desolada por la invasión. Es la restauración del calendario judío, las fiestas, los sacrificios, la reconstrucción del templo, que es la adoración a Jehová Dios. En eso consiste la narrativa del libro de Esdras. Algo de historia. Israel o Samaria, que es el reino del norte, recordemos que había sido deportado y tomado como esclavo en el año 722 antes del nacimiento de Jesús, mientras que el reino del sur o el reino de Judá, habíamos dicho que en el año 586 aproximadamente fue tomado en esclavitud y servidumbre. Cerca del año 539, Ciro daría un edicto para dar libertad al pueblo de Dios, que en este caso fue el reino del sur de Judá, porque Dios mismo, según la profecía de Jeremías e Isaías, Ciro fue escogido desde muchos años antes para dar libertad a su pueblo, habiendo profetizado también la esclavitud. El pueblo de Dios sale en dos momentos importantes que se encontrarían en la narrativa de Esdras. El primero con Zorobabel en el año 538 aproximadamente, y con Esdras saldría un segundo grupo en el año
458. Algo importante es que los profetas presentes en este relato son el profeta menor Ageo y Zacarías, que son los que conocemos en el Antiguo Testamento, y ellos estarían alrededor del año 522. Ya hablaremos de ello, pero por ahora es importante que tengas en cuenta que cuando leas a Ageo y a Zacarías, pienses en la historia de Esdras, porque ahí fue donde ellos cumplieron el papel por el cual Dios los había enviado. Nuestro panorama. Bueno, yo creo que es bueno y válido dividir el libro en dos partes, lo podemos dividir en muchas más, pero creo que con estas dos partes es suficiente, que consiste en qué, bueno, la reconstrucción del templo y es el retorno, el primer retorno, que es con Zorobabel, capítulo 1 al capítulo 6. Aquí encontramos algunos elementos importantes, el decreto de Ciro, que fue el que permite la reconstrucción o el inicio de la reconstrucción, el registro de las familias que salieron de allí de Babilonia, la construcción del altar y los cimientos del templo. Esto es muy importante porque fue el comienzo para restaurar Jerusalén, restaurando la parte religiosa de fe, de adoración a Dios. Encontramos los opositores. En el capítulo 5 vemos la presencia de los profetas Ageo y Zacarías y terminaría esta parte con la construcción del templo. Ya lo segundo es el segundo retorno, que esta vez sería con Esdras, del capítulo 7 al capítulo 10. Allí que encontramos la ayuda de Artajerjes, que realmente fue muy importante, el registro de las familias de este segundo viaje y la restauración de la relación con el Señor y el pacto. Aquí encontramos los puntos finales en el libro de Esdras en este tema del altar, el templo y la adoración a Dios. Nuestros puntos finales, que son los versículos claves, como hemos venido mencionando cada uno de los libros, que considero que son versículos importantes para ayudarnos a entender el significado del libro. No estoy hablando de versículos importantes que hablen de Jesucristo o de alguna situación puntual para el creyente. Son versículos que nos ayudan a entender el contexto general de los libros, y en este caso, pues Esdras 1:1, que es el contexto del libro. Encontramos Esdras capítulo 2, versículo 1, que es la salida ya, el registro de los que salieron con Zorobabel. Encontramos Esdras capítulo 7, que es el viaje y el anuncio de precisamente Esdras. Y encontramos el capítulo 9, que es la renovación de todo el pacto que el pueblo había hecho con Dios, que el pueblo mismo había incumplido. De ahí pasamos al siguiente libro, que es el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es la historia de Nehemías, que era un judío poco conocido, quien continúa con la restauración de la nación de Jerusalén. Terminaría siendo gobernador y pues reconstruyendo más exactamente los muros. El autor, una vez más, Esdras. ¿Por qué? Porque Esdras y Nehemías antiguamente se consideraban un mismo libro. Luego, ¿cuál es el propósito de Nehemías? Contar las aventuras de Nehemías en el proceso de reconstrucción de la ciudad, en especial los muros de Jerusalén, con el objetivo de construir la casa del Dios viviente a través de Nehemías como gobernador y Esdras como escriba y sacerdote en todo el tema religioso y espiritual del pueblo. Algo de historia es que después del segundo viaje de Babilonia hasta Jerusalén con Esdras, hay un tercer viaje que se da, que es de parte de Nehemías, ¿cierto? Que ya viajaría él, con apoyo del rey. Estos dos libros escritos en arameo contienen el segundo exilio más grande para el pueblo y su liberación de parte de Dios. Recordemos que el primer gran exilio y su liberación se encuentra en el Éxodo con el tema de la esclavitud en Egipto. Esta historia de Nehemías demuestra la mejor combinación entre la oración y la tenacidad, actuando siempre bajo la dirección de Dios y no la dirección propia. Dios no ayudó a Nehemías, es decir, ¿a qué me refiero? Dios usó a Nehemías conforme su propósito y lo fortaleció para hacer la obra. No fue Nehemías el que dijo, voy a construirlo, me quedé sin fuerzas. No, fue Dios el que obviamente ayudó a Nehemías, pero previo a que lo haya ayudado, fue Dios el que escogió a Nehemías para ir a la reconstrucción y le fortaleció para terminar la obra. Eso lo podemos encontrar en el mismo libro, la cantidad de veces que Nehemías va al Señor. Pero también Nehemías no ayudó a Dios, fue diligente en buscarle y en obedecerle. Esto llevó a Nehemías a ser perseverante hasta cumplir
la obra. Por eso es un gran libro interesante que no se centra en la gloria de Nehemías, pero sí hay mucho que aprender de un hombre que depende de Dios de forma diligente en su actuar. Panorama bíblico, igual dos partes, creo que está bien dividir este libro y enfocado en los muros de Jerusalén. La primera parte sería la primera visita de Nehemías a Jerusalén, que está del capítulo 1 al capítulo 12. ¿Qué puntos generales importantes vemos? Por ejemplo, es el dolor de Nehemías por Jerusalén y la autorización del rey para tal construcción o para continuar con la reconstrucción en Jerusalén. También encontramos la reconstrucción del muro del capítulo 3 al 6, el orden que Nehemías va a dar a través de Esdras a lo que es Israel. Entonces coloca los guardas, vuelve y corrige todo el tema de los diezmos, las ofrendas que sostenían el templo y a los levitas, y reconstruye las fiestas que se van a presentar en el pueblo, dadas en el Antiguo Testamento en la ley. También encontramos el listado de los sacerdotes y los levitas que estaban en ese momento. Recordemos que están saliendo del exilio y esto es un punto muy importante para comprender estos libros. Y la dedicación del muro que está en el capítulo 12. No es lo mismo llegar a un lugar a construirlo que a un lugar destruido con todo lo que Dios había hecho en la construcción primera, ¿no? Es muy doloroso tener que reconstruir hogares, templo. Además, recordemos que el templo era la presencia misma de Dios para el pueblo. Ellos se desanimaron, lucharon, Dios les fortaleció y pues en medio de todo esto es que debemos ver estos libros, ¿cierto? Entendiendo que van a encontrar ruinas y escombros, incluyendo el lugar de adoración. Y la segunda parte, pues ya es la segunda visita de Nehemías. Entonces Nehemías va otra vez al rey donde él trabajaba, pero pues el rey vuelve a darle permiso y él vuelve a Jerusalén a terminar con lo que Dios le había ordenado que hiciera. Básicamente son las órdenes de las restauraciones finales de la ley y la celebración en el templo de Israel. Los puntos finales son los versículos claves del libro de Nehemías. Encontramos Nehemías 1 del 1 al 3 que nos contextualiza quién es Nehemías, dónde estaba Nehemías y que él era un judío que se enteró de lo que el pueblo estaba viviendo. Nehemías capítulo 4 versículo 6, cuando Nehemías dice construyamos el templo, los muros. Y Nehemías capítulo 9, 38, que es uno de los puntos importantes en la adoración y la reconstrucción. Todo esto intercede Esdras y lleva al pueblo a renovar el pacto con Dios. Y Nehemías 13, del 1 al 9, pues que es como el inicio de los puntos finales para cerrar con este libro. Finalmente entremos al libro de Esther, que es la historia de Esther, que es llamada Adasa, que es el nombre en hebreo de Esther, proveniente de una raíz persa. Este es el otro libro histórico, está dentro del tiempo de Esdras y Nehemías. El autor pues es desconocido, ya que no hay seguridad de que sea o Mardoqueo o Esdras o Nehemías, pero pues evidentemente todavía no hay una gran garantía de ello, entonces no se podría asegurar quién es el autor. ¿Cuál es el propósito del libro de Esther? Mostrar cómo los poderes de los imperios extranjeros intentan destruir el pueblo de Dios y cómo él, Dios, mantiene y preserva para sí su propio pueblo. Se desarrolla la fiesta de Purim como un énfasis en el compartir entre las familias, y esto data de las guerras y las diferencias desde Saúl. Entonces vemos que la historia, cuando conocemos la historia de la Biblia, pues vemos que hay una unidad interesante, una división interesante y un trabajo interesante en el relacionamiento de unos con otros. El libro de Esther, miremos algo de historia. La historia se desarrolla en Persia entre el año 539 y 331, es decir, mientras por un lado Ciro está dándole libertad para que Judá vuelva a Jerusalén, se empieza a generar esta historia por el lado del imperio persa, y pues todo mientras Jerusalén construye el templo y la ciudad. Esther es criada en Persia, es la historia del pueblo de Dios contra este imperio. Es uno de los 5 rollos o mejillot, como ya lo mencionamos con el libro de Ruth, que se leen en momentos especiales. Recordemos los 5 rollos: Cantar de los Cantares, Ruth, Eclesiastés,
el libro de Lamentaciones y el libro de Esther. Específicamente este libro de Esther siempre se va a leer en la fiesta de Purim, ya que fue en esta época en la que se establece esta fiesta. El nombre de Dios se encuentra siempre implícito en varios términos del idioma hebreo, pero en nuestras traducciones y en las traducciones no se encuentra la palabra Dios, Jehová, Señor, no. Pero implícitamente los términos en el hebreo sí aluden siempre en muchas partes a Dios. Entonces, aunque no sea directo en la traducción, el Señor siempre está presente. Esther no es un libro que honra a Esther, porque empezando el libro termina reconociendo es a Mardoqueo. Sin embargo, este libro da gloria a la obra de Dios para sostener y por sostener a su pueblo. Eso es lo más importante de esta historia. Podemos dividirlo en tres partes, aunque algunos lo han dividido en más, pero creo que pues con estas tres partes es suficiente. Igual abarcamos lo mismo de una manera más general. El imperio de los judíos y el imperio persa, mientras que paralelo se construye Jerusalén. La primera parte, capítulo 1 y 2, que es desde la reina Basti hasta la reina de Esther. La reina Basti traiciona al rey Asuero, entonces pues él cambia de reina porque ella lo deja en vergüenza y mientras tanto Mardoqueo conoce a Esther de Persia y le comienza un proceso de formación en ella, la cuida, la cría y terminaría ella siendo la reina. La parte 2 es la guerra contra los judíos del capítulo 3 al capítulo 9, cómo planean atacar a los judíos y cómo finalmente Dios sostiene a su pueblo. Puntos generales importantes. Amán y Mardoqueo. Amán defendiendo el imperio y Mardoqueo como judío defendiendo el pueblo de Dios. En el capítulo del 5 al 8 viene el plan de destrucción que es fallido y pues Dios guarda a los judíos y producto de ello aparece el capítulo 9 que es la inauguración de la fiesta de Purim, que es una celebración de relaciones familiares entre ellos, producto de todo lo que Dios hizo en el pueblo. Y finalmente en el capítulo 10 es la exaltación de Mardoqueo, que fue finalmente quien Dios usó para librar a Israel, siempre apoyando y fortaleciendo a la reina Esther. Aquí básicamente quiero poner este versículo número 3 que dice, pues resumiéndolo, que Mardoqueo procuró el bienestar y la paz del pueblo de Dios. Entonces, estos elementos son importantes. Y vuelvo y reitero, Esther no es para honrar y exaltar a una mujer, aunque Esther fue reina y de ninguna manera favorece el pastorado, ni mucho menos. Pero sí vemos cómo Dios utiliza hombres y mujeres sin discriminación para cumplir sus propósitos en el lugar en el que Él las desea colocar. Estamos hablando de un tema político, no de un tema eclesial. Entonces no usemos a Esther dentro de la iglesia porque esto es un tema político, a saber que Mardoqueo fue el exaltado en el libro porque fue a través de él quien Esther fue lo que fue y quien los judíos pudieron ver la gloria de Dios y sostenerse. ¿Cuáles son los versículos claves que considero que nos llevan a entender toda la historia de Esther? Efectivamente, el capítulo 1, versículo 1, que es la introducción al desarrollo cronológico histórico del libro. Encontramos el capítulo 2, versículo 7, que es cuando por primera vez aparece Esther y es cuando aparece el nombre que ya vimos anteriormente de Hadassah, que es lo mismo que Esther. Encontramos el capítulo 3, versículo 6, que ya entra dentro de la lucha contra Israel y cómo Dios también va levantando a Mardoqueo para defender a su pueblo. Y finalmente el capítulo 8, versículo 10, que tiene que ver con la celebración y el gozo por la obra de Dios. No coloqué nada del capítulo 10 porque ya lo mencionamos. Y eso sería todo por este video. Con esto terminamos los libros históricos y el jueves tendremos todo el tema de la poesía, desde Job, todo lo que es el libro de Job, Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés, ¿cierto? Y toda esta parte poética de Israel. Vamos a ver, dependiendo de la duración del video, si lo partimos en dos o lo vemos en un solo video, que la idea es que no pasen los 40 minutos por mucho. Que Dios te bendiga. Si fue importante, entonces dale me gusta, compártelo, escribe comentarios, pregúntanos y pues de paso dinos
que necesitaríamos para responder y ver otros temas para desarrollar en nuestro canal, en nuestra iglesia. Que sea de gran bendición para cada uno de ustedes y sin más, pues hasta el próximo video. Bendiciones.